Audiencia de Debates UNAP en vivo, bienvenidos a una nueva emisión de este programa especial que hacemos en alianza con Vanguardia Liberal, Caracol Radio, La Silla Santander y los medios de comunicación de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, UNAP Radio, Periódico 15 y soyautónomo.tv. Hoy vamos a hablar de un tema que nos viene preocupando nos viene afectando desde hace ya varios meses. ¿Por qué Bucaramanga huele a feo? Y hoy tenemos aquí a 3 invitados de lujo con quienes durante la siguiente hora vamos a conversar, mis compañeros y yo, acerca de los interrogantes que tiene toda la comunidad sobre esta problemática. Me acompañan aquí, a mi lado está el ingeniero Víctor Azuero Díaz, él es el director del área metropolitana de Bucaramanga. También está junto a él el ingeniero Jairo Puente Brujés, ambientalista, columnista de este periódico, y a su lado está el ingeniero Carlos Suárez Sánchez, que es el subdirector de Ordenamiento y Planeación de la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga, CDMB. Y aquí están mis colegas, Juan Carlos Chío, de Vanguardia Liberal, redactor, y Javier Sandoval Montañez, que es el director de la emisora virtual de la UNAP, UNAP Radio. Así que, sin más preámbulos, vamos a abrir este debate aquí a mis colegas, proponiéndoles que aquí estos señores nos digan por qué Bucaramanga huele a feo. Bueno, yo creo que deberíamos comenzar por contextualizar un poco cuál es el origen de estos malos olores de los cuales la ciudadanía se ha venido quejando en las últimas semanas. Ingeniero. Bueno, muy buenos días. Buenos días. Estamos precisamente en esta problemática en el área metropolitana de Bucaramanga. Y dentro del corto tiempo que llevo en la dirección del área, ya pues tengo un diagnóstico lo suficientemente claro al respecto. Y una de las cosas fundamentales fue identificar cuáles son las fuentes de los olores que se emiten en el área metropolitana. Entonces vemos que todas las fuentes pues existen en el casco urbano prácticamente, porque tenemos la planta de tratamiento de aguas residuales en el Valle del Río Frío. Tenemos el Carrasco, que es el depósito de material, que está prácticamente entre las ciudades de Bucaramanga y Girón. Tenemos los vertimientos que están en las escarpas, los cuales se han concentrado, son vertimientos de aguas combinadas, ¿sí? Aguas residuales combinadas, y que se han concentrado a través del tiempo debido a la densificación de la ciudad de Bucaramanga. O sea, ya no somos los habitantes que éramos hace unos 20 años, sino somos muchísimos más, porque los edificios de 20 y 25 pisos pues son la muestra clara de que hay una mayor densificación. Las empresas que tratan materiales de huesos y vísceras, queman estos materiales, pues lógicamente producen también olores ofensivos. Pero además de eso, tenemos dentro de la ciudad los hornos crematorios, la densificación de los restaurantes, ¿sí? Y ese conjunto de situaciones es lo que nos está generando, digamos, una situación de olores ofensivos en la ciudad de Bucaramanga y su área metropolitana. Ingeniero Jairo. Sí, efectivamente, como dice el director del área, pues Bucaramanga tiene un crecimiento absolutamente caótico, desordenado, irresponsable. Y entonces tenemos una mezcolanza de muchas cosas, ¿no? En los países serios, generalmente, pues en las zonas residenciales no se hacen ningún tipo de estas actividades, pero aquí no, aquí vemos en mezcla de zonas residenciales con comerciales, porque el problema no son solo los malos olores, ¿no? El problema son también que en estos sitios, como los que ya mencionó el director, como el Carrasco, como la misma planta de aguas residuales, producen malos olores, pero también producen muchos gases tóxicos, que ya han sido estudiados y son suficientemente conocidos y que incluso están en la legislación, que entre otras cosas tampoco se miden. Sí, hay muchos de estas sustancias tóxicas que no se miden, ¿no? Que en el aire. El año pasado, este año incluso en Bogotá salió un informe de la Universidad Central donde detectaron mercurio en el aire, ¿sí? Mercurio en el aire, y eso está en la legislación nuestra, ¿no? Entonces me parece que hay que insistir siempre en que el tema de los malos olores es parte de la contaminación del aire, incluso en la legislación sobre contaminación del aire, desde que se expidió, aparece como un capítulo.
la contaminación del aire. Es decir, tenemos que controlar los malos olores, pero también hay que controlar esas sustancias tóxicas que producen cáncer y producen problemas cardíacos, respiratorios y demás. Según la Organización Mundial de la Salud, se mueren al año 6.5 millones de personas en el mundo solo por contaminación del aire, sin meter las otras formas de contaminación. Por terrorismo se mueren menos de 30.000. Acá 6.5 millones. Bueno, la problemática planteada por mis compañeros, por el ingeniero Víctor y por el ingeniero Jairo es correcta. Realmente en el área metropolitana existen una serie de establecimientos, una serie de industrias que generan gases que en determinado momento producen olores ofensivos. Igualmente hay problemas desde el punto de vista de ordenamiento territorial que han tratado de remediarse, porque de todas maneras cuando se formuló el primer plan de ordenamiento territorial, lamentablemente ya había cierto conflicto de uso en varias zonas de la ciudad, se ha tratado de arreglar en algunas áreas, pero persisten, como lo señala el ingeniero Jairo, algunas zonas con ese tipo de problemas. Yo agregaría, además de lo que han comentado mis compañeros, agregaría que un problema complejo, que nos compete manejarlo pues conjuntamente a varias autoridades, es lo que tiene que ver con las personas que ejercen ilegalmente ciertas actividades que generan olores ofensivos. Porque hemos hablado de aquellas empresas que están legalmente constituidas, que tienen todos sus permisos, vertimientos, emisiones, en fin, están cumpliendo con la normativa, pero también tenemos ciertas personas que desarrollan actividades ilegales que generan olores ofensivos y esas personas también deben ser objeto de control y de acción por parte de las diferentes autoridades. ¿Y qué pasa con la reglamentación? ¿Qué dice la reglamentación? Porque, ok, está el diagnóstico, ¿de dónde proviene? Pero ¿se está cumpliendo con esa reglamentación o esos olores justamente se ocasionan porque no hay cumplimiento de esa norma? A ver, todas las empresas que funcionan legalmente, hay una norma que es la resolución 909 de 2008 que la deben cumplir todas. O sea, toda empresa constituida legalmente debe cumplir tanto la norma de emisiones como la norma de vertimientos. Es una norma muy precisa que tiene ciertos parámetros que deben cumplir. Cuando la entidad le otorga el permiso de emisiones o le otorga el permiso de vertimientos, la entidad debe cumplir, la persona interesada en desarrollar la actividad debe cumplir con la norma. Lo que tiene que ver con olores es una norma, una resolución muy reciente. Es una resolución del año 2013, la 1541 del año 2013, donde por fin el Ministerio en noviembre de 2013 tomó la sartén por el mango y empezó a identificar ciertos olores que se generan en esas actividades. Básicamente son sulfuro de hidrógeno, amoníaco y ciertos compuestos de azufre que son los que en determinado momento generan una afectación más grave. Entonces ya tenemos una norma que nos permite actuar, que nos permite identificar primero las actividades que generan, permite identificar también cuáles son los gases que producen esos olores ofensivos y luego salió el protocolo. O sea, el Ministerio posteriormente expidió la resolución, la 2087 de 2014, a través del cual determinó el protocolo. Entonces nos dio más armas a las autoridades, en este caso a las autoridades ambientales, para poder ejercer ese control. Y obviamente las personas que desarrollan las actividades ya tienen también un marco normativo que les permite demostrar que están cumpliendo, porque antes, ¿qué nos pasaba? A nosotros nos pasaba que había una queja de la comunidad, de alguna persona, iba a la corporación a mirar, a veces se cerraba el establecimiento, pero realmente la corporación estaba muy limitada en cuanto a una norma que permitiera ejercer un debido proceso y obligar a la persona que en determinado momento estaba haciendo la afectación a que cumpliera con la norma. Es que yo precisamente quería preguntar sobre ese tema porque el tema de los malos olores es, pues si bien digamos se ha extendido a otras áreas del área metropolitana recientemente, pues no es un problema de hace unas semanas, 10 meses, porque nosotros aquí, por ejemplo, en el centro hemos tenido ese problema durante años. Y la percepción que hay ahorita es que eso se está saliendo con un poquito como de control y la duda que hay entre la comunidad precisamente es, bueno, ¿y qué ha pasado con las autoridades ambientales? O sea, fue que no hicieron nada, digamos, en el pasado. Ustedes ahorita mencionan que es un tema que es de reglamentación reciente, pero digamos, la lectura que uno tiene en este caso es que o definitivamente en el pasado las autoridades ambientales se quedaron cortas o no tuvieron, digamos, las herramientas para hacerlo, o ahorita hay más actores que están generando más olores ofensivos y que esta vaina se está, digamos, saliendo de control. Yo no sé cuál es la percepción que ustedes tienen frente a este tema.
el ingeniero Jairo. Yo creo que sobre el tema de normas hay que aclarar que en Colombia hay normas específicas sobre control de contaminación del aire desde 1982, el decreto 02. Después, cuando se pidió la ley 99, en el 95 se pidió el decreto 948, que es de 1995, hace más de 20 años. Ya en ese decreto 948 se le asignan unas funciones específicas, tanto a los municipios como a las autoridades ambientales. Estamos hablando de hace más de 20 años. Y habla ya de olores ofensivos, que es el término que se utiliza en la 1541, que es efectivamente reciente. Y normas ya de control de calidad aparecieron en la resolución 601, que es de 2006, hace 10 años. Incluso en esa norma se detallan 15 parámetros sobre olores ofensivos. 15. En la 1541 se bajaron a 3. O sea, vamos para atrás. Ahora, ¿cuál es el problema? Yo quisiera insistir también en el problema de la medición. Ninguno de esos parámetros se miden en las estaciones de las que tiene el área la CDMD, la Corporación de la Defensa. Y el problema es que cada vez medimos menos parámetros. Si ustedes miran en la página de la CDMD, vemos que en el año 2012 se medían 5 estaciones y 5 parámetros, y tal y cual. Pero hoy día, en el último informe, que es del año pasado, este año no hay informes de la CMB sobre contaminación del aire, solamente se miden 3 estaciones, ni incluso no está metida ahí el centro, ni el norte, que son zonas críticas. Entonces cada vez medimos menos, y entonces y el tema de la medición es fundamental, porque para comprobar uno si efectivamente hay problemas o no, pues tiene que medir. Pero Carlos, eso no se trata, digamos, lo que está diciendo aquí el doctor sobre el tema particulado de la medición de las partículas, o sea, el PM10 y el PM2, sí, o sea, el PM, ustedes ¿Qué es lo que pasa? Digamos, las estaciones de monitoreo de la calidad del aire, digamos, las que tienen estandarizadas a nivel nacional, no miden los parámetros de olores ofensivos. No. Lo que miden es monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno, óxidos de azufre, material particulado de ozono troposférico. Esos gases no generan olores ofensivos. Entonces, esas estaciones, como comenta el ingeniero Jairo, nosotros arrancamos inicialmente con 5 estaciones, ahorita tenemos 3 funcionando y 2 en proceso de renovación. ¿Por qué? Porque tenemos equipos que ya cumplieron su vida útil, entonces estamos en un proceso de modernización de esos equipos porque cada vez se nos dificulta más la obtención de los repuestos y el mantenimiento de los mismos. Entonces estamos haciendo una renovación. Pero realmente, si bien desde la 948 se hablaba de olores ofensivos, no teníamos claras las herramientas para poder actuar. Entonces, hoy en día, una autoridad ambiental no puede enfrentarse a una empresa y llegar y decirle a una empresa, bueno, usted tiene que cerrar, sin el debido proceso. Y eso nos faltaba. Entonces, teníamos mucha debilidad en ese aspecto. Llegábamos y resulta que la empresa, con cualquier, digamos, escrito que nos llegaba de la parte jurídica, nos dejaba desarmados a nosotros. Claro. Ahora ya no ocurre eso. Carlos, ¿nos puede explicar un poquito frente a ese tema? O sea, yo no estoy de acuerdo con lo que dice Carlos, con todo respeto. ¿Por qué? Porque la 948, por ejemplo, en una de sus normas dice, se prohíbe de autorizar estas instalaciones que producen malos olores en zona residencial. Por ejemplo, para poner un solo decreto. Y da unas funciones específicas ya, tanto las autoridades ambientales como municipales. En el 948, aparte de las normas. Bueno, a mí me llama la atención una cosa que decía el ingeniero Suárez sobre el diagnóstico. Y es que esas fuentes de olores ofensivos están dentro de la ciudad. O sea, ahí, ¿qué ha pasado? O sea, ¿faltó planificación o por qué está sucediendo eso? Están dentro del área metropolitana. Sí, dentro del área y dentro de la ciudad prácticamente, porque están entre las ciudades equidistantes entre las ciudades de Girón y Bucaramanga, porque ya se conurbaron. Sí. Lo mismo Girón y Floridablanca se conurbaron inmediatamente porque están muy cerca de las plantas de tratamiento. En Cañaveral está, mejor dicho, a cuadras ya de la planta de tratamiento. Pero lo más importante de eso es que, primero, la disposición del carrasco. Ustedes pudieron observar una foto que les mostré ahorita, que no es un depósito de materiales con tecnología, sino simplemente usted tiene la foto ahí. Es un botadero. Sí, aquí si quiere, mostrémosla a esta cámara. Ya, es un botadero y eso es demasiado grave. Y esa sumatoria aquí la tenemos, esa sumatoria de olores ofensivos, de producción de olores ofensivos, con la concentración
que es muy importante esto, Carlos, la concentración de las aguas combinadas que vierten hacia la escarpa, ¿sí?, a cielo abierto, pues lógicamente esa concentración pues es mayor que años atrás, muchísimo mayor. Eso es una cuestión matemática prácticamente que no se está diciendo ninguna mentira al respecto. Pero esto no es grave, esto es gravísimo. Gravísimo. Pero además, y además de eso, que estamos es la combinación, digamos, de aires, porque es que sucede en ciertas y determinadas épocas, pero en esta época, el año pasado sucedió aproximadamente en esta época el mismo fenómeno. Inclusive se cometió prácticamente el error de cerrar una empresa que recibía vísceras, me comentaron, para quemar, y resulta que pues la Plaza de Mercado San Francisco, la única opción que tenía era pues simplemente sacar las vísceras en su entorno, y se complicó más la situación. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? En este momento nosotros no podemos decir, bueno, cerremos la planta de tratamiento de aguas residuales y vertemos la agua al Río Frío. No lo podemos hacer. Tenemos que tener una planta de tratamiento adecuada y en un sitio adecuado. Yo soy de las personas que creo que esas plantas de tratamiento de aguas residuales ya no deben estar cerca a cascos urbanos como el Café Madrid o Girón, sino debemos mandarlas hacia el Conchal, ¿sí?, para que queden en un sitio adecuado y que no contaminen el aire de la zona urbana. El tema del Carrasco. El tema del Carrasco es una solución que nos comentaba la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, que debemos tener una solución de 20 o 30 años, o sea, sacarlo a 50 kilómetros de la ciudad y no dejarlo dentro de la ciudad. El hecho de que queramos hacer el tratamiento tecnológico de las basuras, pero dentro del mismo casco urbano, otra vez ubicando en el Carrasco, yo creo que es un error garrafal. ¿Por qué? Porque ese tratamiento emite gases y esos gases lógicamente van a ser combinados con los que ya tenemos de olores ofensivos. O sea, esto es de plan de ordenamiento territorial. O sea, debemos definir un plan de ordenamiento territorial donde le digamos tanto a las empresas, tanto institucionales como no institucionales, señores, pensemos en los ciudadanos, pensemos en la ciudad del futuro, pensemos en el área metropolitana. Pero un plan de ordenamiento territorial metropolitano. Un PEMOT. Sí, porque por ejemplo, las empresas que están en Chimitá, esas empresas cuando empezaron no estaban dentro de la zona urbana. El problema es que se dejó crecer la ciudad hacia esos sectores donde está ubicado el Carrasco, donde está la zona industrial. Entonces, pasará lo mismo. Sacamos el Carrasco, la zona industrial de donde están, a llevarla a una zona rural actualmente, pero si se deja crecer la ciudad hacia esos lugares, tendremos el mismo problema en unos años. Sí, y hay que pensar en una cosa muy importante, ¿no? De que el área metropolitana tiene que expandirse, ya tiene que convertirse prácticamente en una región. Yo les comentaba sobre la importancia del Valle del Magdalena Medio para la educación de la zona industrial, y que quede prácticamente a 40 minutos del área metropolitana. Y el Valle del Magdalena Medio es el corazón del país. Bueno, yo les voy a hacer aquí o vamos a agregarle al debate la posibilidad de que los usuarios de las redes sociales que son tan activos hagan sus preguntas o sus comentarios a través de las cuentas @vanguardia.com, @vanguardia.com y @debatesunap, para que ellos por allí también nos den luces o hagan preguntas a ustedes que están hoy aquí amablemente compartiendo con nosotros sus conocimientos. Yo también quisiera, antes, ingeniero Jairo, nosotros hablamos con una experta ambientalista, ella es la doctora Graciela Chalela, ella trabaja en la Universidad Autónoma y desde hace muchos años viene desarrollando proyectos de investigación que tienen que ver con este tema de la contaminación y de los olores. Y le preguntamos, bueno, defínanos qué es eso de los olores ofensivos, eso cómo nos afecta a nosotros en términos de la salud. Entonces vamos a ver ese pequeño video y seguimos con este debate. Sí, es un olor ofensivo porque nos molesta.
todo lo que nos moleste. No solamente ofensivo es porque nos cause problemas, eso ya sería un olor patológico. Es ofensivo porque cambia la estructura de olor normal del aire. Los olores ofensivos se consideran, por ejemplo, que tengan amoníaco, que tengan sulfuro de hidrógeno, que tengan azufre. Es aquello que altere la calidad de olor del aire. El aire debe ser inodoro, no tiene por qué tener olor. Para algunas personas un olor nauseabundo no es para las otras. O sea, para mí puede ser nauseabundo, pero para la otra persona no. Entonces, en un grado mayor o en un grado menor. Hay gente que está acostumbrada, entonces el olor es menos que para quien no está acostumbrada o no está relacionada con procesos biológicos de putrefacción. Regresamos a este debate SUNAP en vivo que estamos realizando en alianza con Vanguardia Liberal, Caracol Radio, La Silla Santander, UNAP Radio, Periódico 15 y SoyAutónomo.tv. Estamos discutiendo por qué Bucaramanga huele feo. Vamos en esta segunda parte. El ingeniero Jairo quería responder algo al respecto. Sí, yo quisiera también comentar que, complementando un poco lo que decía el director del área sobre la falta de un plan real de ordenamiento, es el tema de las zonas verdes de Bucaramanga. Es que Bucaramanga en este momento, según el área metropolitana, según los datos del área metropolitana, tiene menos de 3 metros cuadrados por habitante. Menos de 3 metros cuadrados. La Organización Mundial de la Salud recomienda un mínimo de 10. Estamos lejos del mínimo. Y 15, pues como algo deseable. Pero vemos, yo estuve en la ciudad de Nantes, en Francia, hace como 2 meses, y hay 57 metros cuadrados. Ahora, ¿qué tiene que ver el árbol con el aire? El árbol es una forma, o sea, es un elemento que también ayuda a depurar el aire. A través de la fotosíntesis pues trae el dióxido de carbono, produce oxígeno, además en las hojas se depositan los polvos, a través de los estomas de las hojas se absorben algunos contaminantes, en fin. Pero además influye en la temperatura. ¿Y qué tiene que ver la temperatura con la calidad del aire? En el año 2000, yo estaba todavía trabajando en la UIS en ese momento, se hizo un convenio con la Universidad de Graz de Austria que demostró que en Bucaramanga, en el año 2000, hace 16 años, ya habían islas de calor. Las islas de calor se forman precisamente por eso, en zonas donde no hay vegetación, la temperatura sube y se forma como una especie de domo térmico, que hace que los contaminantes se queden atrapados ahí y no se diluyan. Porque es que si los contaminantes salen y se diluyen en la atmósfera, pues lógicamente que hay menos problemas. Pero si tienden a acumularse, pues el problema se agrava, porque ellos reaccionan entre sí y forman otras sustancias, como el ozono, por ejemplo, que es un contaminante secundario. Y además, estos austriacos detectaron también inversión térmica. Entonces, ambos fenómenos ayudan a agravar el problema de la contaminación. Y el caso del ordenamiento, me parece que Bucaramanga tiene que, en lugar de continuar con ese arboricidio en que están empeñados los últimos alcaldes, hay que hacer lo contrario, hay más bien que aumentar las áreas verdes. Estamos por debajo de Bogotá. Bogotá tiene casi el doble de espacios verdes por habitante que Bucaramanga. Que por eso se dice que ya Bucaramanga no es la ciudad de los parques, sino de la ciudad de los parqueaderos. Correcto. Y de los edificios. Y hay algo, nosotros somos, o nos califican de ser en los colombianos muy santanderistas, muy apegados a las normas. Y ustedes ahorita hablaban de una manera, coincidían en algo, y es que la misma norma se vuelve a veces un problema para solucionar una situación que requiere con urgencia que se tomen determinaciones. A mí me llama mucho la atención, y no sé si a mis colegas yo leía y se hacía seguimiento a este tema, de que el problema es latente, existe la norma o existen las normas, pero no tenemos cómo medir eso. ¿Eso es cierto o eso no es cierto? ¿Qué pasa con eso? A ver, ¿cuál es el problema real? Nosotros tenemos, yo quisiera antes complementar lo siguiente. Digamos, uno de los impactos fuertes que hemos detectado viene de Chimitá. De todas formas, si bien Chimitá es una zona industrial y quedó definida dentro del POT como urbano, entre esa zona industrial de Chimitá y la meseta de Bucaramanga hay una gran zona, una zona importante de casi 2.000 hectáreas, que es la escarpa occidental de la meseta, donde la corporación tiene aproximadamente 1.600 hectáreas y estas 1.600 hectáreas contribuyen a mitigar los efectos. Entonces, eso es algo importante que junto con los cerros orientales se convierte también en el patrimonio ambiental más grande que tiene.
Igualmente, complementando lo que decía el ingeniero Víctor, nosotros tenemos actualmente la PETAR Río Frío. ¿Qué pasa con la PETAR Río Frío? Ahorita está en un proceso de modernización de esa planta. Llegará un momento en que se pueda decidir su traslado, pero por ahora se está haciendo una modernización para incorporar dentro de los procesos la aireación y controlar precisamente la emisión de esos gases ofensivos. Igualmente se está trabajando en un proyecto muy importante, que es una gran planta de tratamiento, que valdría la pena hablar de eso en un debate aparte, una gran planta que se está proyectando para tratar las aguas residuales de Girón y de Bucaramanga. Eso es una gran planta que quedó actualmente dentro de las prioridades del Plan Nacional de Desarrollo, el saneamiento del Río de Oro, y se está trabajando conjuntamente entre varias instituciones para poder lograr como ese gran objetivo que se tiene desde hace muchos años, y es recuperar ambientalmente el Río de Oro. Para Bucaramanga y Ciudad Metropolitana, el Río de Oro es un gran elemento que recuperado generaría unos grandes beneficios, no solamente para nosotros como área metropolitana, sino para los pescadores que están aguas abajo en el río Lebrija y que reciben todos nuestros residuos. Ahora, hablando con relación a la norma, ¿cuál es el problema actual? Digámoslo así, ya tenemos el instrumento y hemos trabajado, inclusive conjuntamente con el área metropolitana, hemos trabajado conjuntamente con la policía, con los municipios, con la fiscalía, en dos grandes grupos. Un grupo que es el trabajo con los legales, o sea, con los que tienen permisos de vertimientos, de emisiones, y otro con la parte de ilegales. Con los legales ya tuvimos inclusive el día de ayer una reunión muy interesante con 6 de aquellas empresas que la corporación les solicitó el PRIO, el Plan de Reducción de Impacto de Olores, y esas empresas aceptaron y están de acuerdo para que ambas instituciones, la CDMV y el área metropolitana, vayan y detallen el funcionamiento preciso de sus instalaciones y verifiquen en dónde se pueden estar generando esos olores. Se haga como una especie de trabajo que en un tiempo lo estuvimos realizando como de producción más limpia, de tal manera que ellos puedan demostrar fehacientemente que en sus instalaciones no se están generando esos malos olores. Pero entonces la limitación que tenemos ahora es que de acuerdo con la norma, cuando salió el protocolo, dicen que las normas debe hacerlo alguien que tenga la acreditación ante el IDEAN, y actualmente no tenemos, o sea, el IDEAN hasta ahora está empezando ese proceso para poder tener personas que estén debidamente acreditadas para hacer las mediciones de H2S, las mediciones de amoníaco y las mediciones de los compuestos de azufre que nos contaba la doctora Chalela. Mientras no tengamos eso, tenemos esa limitación, pero ya se les exigió ya la entrega del plan de reducción de impacto de olores de los PRIOs. Ellos lo están elaborando con las herramientas que actualmente tienen, pero algo muy importante es eso, es aceptación de entrar. O sea, cuando alguien dice, vayan a mi empresa y mírenme en detalle todo mi proceso, cómo estoy haciendo yo las cosas, cómo funciona, eso es un avance muy grande. Y con los ilegales se está trabajando conjuntamente, haciendo operativos área metropolitana, la policía, la fiscalía, se ha detectado y se han sancionado y tenemos eso. El problema del control de los ilegales pasa como con los vendedores ambulantes acá en Bucaramanga, que está la policía, se va la policía y vuelven a llegar. Entonces, con los ilegales es un proceso que toca continuo, que hay que estar permanentemente. Ya tenemos identificadas ciertas áreas en donde ellos se hacen y estamos con ese procedimiento. Se tendrán que cansar ellos primero que nosotros, pero ese es el plan que tenemos, o sea, continuar ese trabajo de tal manera que, por un lado, los legales puedan cumplir con la normatividad y los ilegales vean que hay un control y que la actividad de ellos está generando una afectación grave, una afectación ambiental grave para la comunidad, y que deben dejar de hacerlo. ¿Cómo es el trabajo, entre las dos autoridades? Porque sí, es posible que haya ahí colisión de competencias. No, para nada, y precisamente es una acción complementaria. ¿Qué fue lo que se quiso? Que a través de la coordinación con todas las entidades como la CNV, el ICA, la Secretaría de Salud y Medio Ambiente, Secretaría de Salud de todos los municipios, el INVIMA también estuvo, que se hiciera una acción de gobierno. Nosotros no estamos, digamos, trabajando aisladamente, porque es que las acciones aisladas no causan ningún efecto. En este momento llegamos 4 operativos conjuntos, sobre todo lo más importante también con la Policía Ambiental. Nos unimos y decimos, bueno, vamos a hacer un operativo conjunto porque todos nos necesitamos. O sea, si el ICA no está presente para abrir un furgón,
que trae material a procesar, no lo podemos hacer ni la CMB ni el área metropolitana, lo puede hacer el ICA. Entonces, no, si llegamos a donde un ilegal sin la fiscalía y sin la policía, los funcionarios corren riesgos, ¿ya? Porque están ubicados en las escarpas. Nosotros hemos hecho 4 operativos conjuntos, nos reunimos el 6 de julio de este año, pero además hemos hecho 12 visitas de seguimiento y control, ¿sí? O sea que la acción es una acción inmediata, pero una acción que quisimos dentro de las autoridades ambientales que sea una acción conjunta, para que se vea la acción del gobierno. No nos importa el aviso, nos importa la acción. Bueno, Víctor, yo para complementar un poquito ese tema, porque es que la percepción que tiene la gente es que, no, pues yo denuncio que tal empresa que está ubicada en tal sitio es la que genera el mal olor y que entonces ya mañana o pasado mañana entonces tiene que cerrar y sancionar a esta empresa. Tengo entendido que el procedimiento es mucho más complejo, que es mucho más difícil y pues valía la pena pues aclararle a la ciudadanía, digamos, cómo es el procedimiento y cuáles son las dificultades que hay precisamente para poder sancionar a una empresa que genera este tipo de olores. Mira, lo que decía el ingeniero Carlos es muy cierto. O sea, en este momento nosotros no tenemos la caracterización ni la documentación para sancionar una empresa. Por eso es que está la 2087, que es el protocolo a seguir para poder decirle a una empresa, usted tiene que tener un sistema de mejoramiento, porque eso no es simplemente llegar a sancionar, sino primero se le dice, usted tiene tales problemas en la emisión de gases y con olores ofensivos, por lo tanto tiene que hacer estos mejoramientos. Y luego de ese mejoramiento, si es tecnológico, pues requiere un tiempo superior, que es aproximadamente de 2 a 5 años. Pero se le va vigilando el cumplimiento de esas actividades y ese cronograma, con el fin de que si no cumple, pues sí, lógicamente se entra a sancionar a la empresa. Pero es un protocolo establecido dentro de la resolución 2087. Pero lo más importante es lo siguiente, y es un tema, digamos, no con respecto a su pregunta, sino es que relacionado con lo que dijo el ingeniero Carlos, es que en este momento, para identificar los ilegales que están ambulando por toda la escarpa, sí necesitamos es la colaboración de la comunidad para que nos identifiquen los predios donde se están ejerciendo las actividades. ¿Con qué fin? Porque es que nos dicen, existen olores ofensivos en la feria, en el Porvenir, en el barrio Mutis, pero no nos dicen, si nos dijeran y nos colaboraran en el tema de identificarnos la ubicación de ese proceso digamos, de matadero de porcinos y de diferentes animales, pues lógicamente nos facilitaría mucho más llegar a esos puntos con los operativos conjuntos que estamos realizando. Bueno, vamos a escuchar a Melisa Rodríguez, ella es la encargada de las redes sociales, que ya tiene algunos comentarios sobre este debate que estamos haciendo hoy aquí en directo a través de vanguardia.com y soyautónomo.tv. Melisa, adelante. Así es, Luis Fernando. En este momento en nuestra cuenta de Twitter, @azueromoreno, cuestiona por qué no absorben la energía de esos gases por un biodigestor. Motívense, políticos, pueden robar más y ayudar a la vez. Mientras @David Medina 28 asegura, hace años donde más hiede en Bucaramanga es en el Parque García Rovira, Gobernación, Alcaldía y Justicia. @PSIS3 afirma que hay que optimizar la PETAR con utilización de oxígeno y filtros de carbón activado para el metano generador de malos olores. @Arley Anaya dice, no entiendo por qué pretenden tapar sol con una mano. En Bucaramanga malos olores son producto del Carrasco, único botadero en medio de una ciudad. Mientras que en Facebook, Carlos Mario Guerrero agrega, vergonzoso que la CDMB diga que es una alcantarilla con desechos animales, si bien sabemos los malos olores proliferan desde el norte hasta la Puerta del Sol. La vez pasada descubrieron que eran las empresas que quemaban huesos y ahora sospechosamente nadie sabe nada. Ojalá no ocurra lo que pasa en Lebrija, que el señor Guarín, dueño de los galpones, tiene contaminada a Lebrija desde el peaje hasta el pueblo y la CDMB sospechosamente en un silencio sepulcral. Y por último, Anita Rojas se pregunta, ¿y los nombres de las empresas? Señores Vanguardia Liberal, den los nombres. Bueno, ahí tienen los comentarios. En las redes sociales tienen esa particularidad, ¿no? Y es que van directo a la cabeza sin ninguna contemplación. Algunas cosas serán
ciertas, otras cosas a veces tienen que ver más con la emoción y de pronto con la afinidad o no que uno tenga con respecto al tema. Pero digamos que hay algunos asuntos muy importantes que yo creo que podemos responder, ingeniero Jairo. Para complementar un poco el tema del aprovechamiento que se hace mal de los huesos y de los demás restos de animales, hay que decir que en Estados Unidos funcionan 300 plantas de este tipo de aprovechamientos y no tienen absolutamente ningún problema. Entonces, el tema no es solamente la actividad, es cómo se hace. Lo mismo las plantas de tratamiento. Las plantas de tratamiento son benéficas, pero si se pone una planta con un sistema anaerobio, que son precisamente los que producen malos olores, pues obviamente que tenemos problemas, ¿no? Y ya Carlos explicaba bueno, que están en ese proceso. Es decir, esas actividades son benéficas si se hacen bien. Si se hacen mal, como las estamos haciendo hoy día, pues obviamente que... Entonces es por eso que en muchos de estos países avanzados, donde se han logrado avances, aparte pues de las acciones represivas, hay programas de acompañamiento, porque efectivamente muchas veces la gente lo hace por ignorancia. Es decir, esa actividad de aprovechamiento de huesos y de residuos, hombre, eso si se hace bien nos interesa. Si no se hiciera, entonces cogen y botan todos esos huesos y todos esos pellejos allá al Carrasco y peor la cosa. Entonces, ellos los gringos le llaman eso Environmental Enforcement, que es precisamente un programa de acompañamiento, de capacitación, de investigación para que la gente haga las cosas bien. Bueno, ingeniero, ahí tiene la posibilidad de defenderse ante los señalamientos. Bueno, a ver, nosotros entendemos las inquietudes de la comunidad. Realmente la problemática es compleja y entendemos digamos, la incomodidad que genera eso, pero la comunidad también debe entender que las entidades tenemos una forma de actuar que la ley nos da y no nos permite salirnos de ahí. Y que la otra cosa importante que queremos enviar mensajes es que estamos en vías de solución de todo. ¿Por qué? Como les decía, se están quejando de lo de la PETAR Río Frío, bueno, de la planta de tratamiento. Hay un proceso ya de mejoramiento, es una planta que se va a ampliar a 1 metro cúbico de capacidad para tratar todas las aguas de Florida Blanca y del sur de Bucaramanga con una mejor tecnología, como les comentaba la del Río de Oro también. El Carrasco es un problema complejo también, es un problema que esperamos también que se solucione. Y hay una cosa muy buena y es que la nueva administración quiere un sistema totalmente diferente a relleno sanitario, eso lo aplaudimos y nos parece magnífico que realmente llegue a implementarse. Y lo otro de la comunidad es que en el caso nuestro, la norma estableció ya un procedimiento y lo estamos cumpliendo. Para complementar lo que comentó el ingeniero, cuando nosotros recibimos una queja de acuerdo al protocolo, nosotros tenemos 30 días para examinarla que nos da la norma. Después de esos 30 días tenemos que elaborar unas encuestas, definir un radio de acción, preguntarle a la comunidad, de acuerdo a un protocolo también establecido por la norma técnica de ICONTEC, cómo deben ser las encuestas, cuáles argumentos nos deben servir a nosotros para emitir ese acto a través del cual les exigimos la elaboración del PRIO. Entonces, cuando uno ya tiene eso, ya tiene cómo actuar. Entonces, el mensaje que le queremos dar a la comunidad es que en la medida de que nosotros tengamos las herramientas para actuar, tenemos ese compromiso. El compromiso de la corporación es eso, actuar en todo, actuar generando zonas verdes. Nosotros tenemos solamente en el área metropolitana, digamos, aledaño a la zona urbana, tenemos más de 1.600 hectáreas, donde hemos hecho parques, donde hemos podido. Hace poquito se hizo el Parque Carlos Virbiescas, tenemos el Parque La Flora, tenemos unas áreas importantes para futuros parques, en donde no, sobre todo, por ejemplo, el Escarpa Occidental y en Cerros Orientales, es otra gran alternativa. Entonces, ese es el compromiso nuestro. En ordenamiento territorial hemos mejorado, lo que pasa es que, como les decía, cuando se recibió el POT, ya teníamos algunas instalaciones establecidas en sitios no adecuados, algunas se han ido, pero digamos el municipio tampoco puede tomar decisiones de un momento para otro y decir, bueno, váyanse porque todas en su momento cumplieron con su norma. Nosotros cuando vamos a otorgar, por ejemplo, un permiso de emisiones o de vertimientos, lo primero es, usted está cumpliendo con el POT, si no cumple con el POT, no se le otorga, hasta ahí llega el proceso. Entonces nosotros, a una empresa que cumplió con todo, no podemos decirle que tiene, por ejemplo, 600 empleados, no, usted tiene que irse, no, todo tiene la forma de hacerlo, y ese es el compromiso. Nosotros lo que nos podemos comprometer con la ciudad es eso, es actuar de acuerdo con la norma cuando estemos haciendo algo mal,
pues aceptamos las críticas constructivas que nos hagan, bueno, como sean las críticas, y estamos atentos a atender todas las quejas. Todas las hemos atendido y se han abierto ya 6 procesos para que se elabore el PRIO. Entonces, estamos actuando de acuerdo a lo que la norma nos permite hacer. Bueno, aquí un poco interpretando también a la ciudadanía de la comunidad, podrían estar en este momento diciendo, esos señores hablan muy bien, conocen muy bien el tema, pero ¿y qué? O sea, ¿hasta cuándo vamos a tener que seguir aguantando estos olores? ¿Tenemos que provisionarnos de tapabocas aromatizados o qué? ¿Durante cuánto tiempo? ¿Qué va a pasar realmente? Y si el problema, debido a las dificultades que hay en aplicar las normas, se va a prolongar durante cuánto tiempo. ¿Qué va a pasar? ¿Vamos a seguir oliendo a feo en Bucaramanga? De acuerdo a lo que se ha planteado, esas empresas, el protocolo les establece que tienen 3 meses para presentar los PRIOs. Entonces nosotros estamos trabajando en esos 2, precisamente conjuntamente con el área. Vamos a visitar las empresas, vamos a recibir los PRIOs que ellos nos den y vamos a trabajar también en la parte de la ilegalidad, identificando esos focos y yendo hacia donde en determinado momento tengamos la información, ya sea porque nos da una queja o ya sea información que nos llega por otro medio. La misma policía nos puede colaborar mucho en eso, con las labores de inteligencia que ellos hacen, y vamos a actuar sobre esas personas que actúan ilegalmente. Pero hasta ahí podemos llegar y esperamos que eso sirva muchísimo para mejorar. Y lo mismo, arborizar, eso es importantísimo, tratar de arborizar, tratar de preservar los arbolitos. Hoy en día, yo digo a nivel de arquitectos, por lo menos uno ve en ciertos países en donde hay ciertos árboles y el arquitecto preserva el árbol y hace su diseño y pone el edificio respetando el árbol. Aquí tenemos como esa visión de llegar y arrasar con el componente arbóreo y ahí sí empiezan a diseñar. Entonces, eso es una cosa que tenemos poquito a poco que todo el mundo aporta. Ingeniero, ¿y esas son cuántas empresas legales que ya se han acercado y que están trabajando? O sea, actualmente tenemos para 6 empresas PRIO. ¿Y qué empresas son? Yo pienso que lo de las empresas es algo, digamos, todas las actuaciones nuestras son públicos, pero yo pienso que más importante que decir es esta empresa o la otra, que en determinado momento puede verse afectado, digamos, en cuanto a su prestigio, en cuanto a su idoneidad. Lo más importante y el mensaje que queremos dejarles es que todas las empresas que actualmente se les ha pedido, de acuerdo a la actuación conjunta que hemos tenido con el área, el PRIO, han aceptado eso, han aceptado que haya una visita detallada y se analice todo su proceso productivo. Entonces, ante eso, pues uno también tiene que ser condescendiente y tiene que darse cuenta de que si la persona acepta que se le investigue y que se le mira al detalle toda su actividad económica, nosotros también debemos ser respetuosos con el buen nombre que en determinado momento ellos pretenden preservar. Sí, Carlos, pero es que hay una cosa demasiado importante también para agregarle al respecto. Tenemos que hacer la evaluación de cuál es el porcentaje de incidencia de esas empresas en el conjunto de olores, o sea, en el sistema, porque es un sistema que causa el mal olor en el área metropolitana. Entonces, ¿cuál es la incidencia? Y eso es lo que tenemos que caracterizar, porque es que nosotros no podemos decir, o sea, lo que estaba comentando el ingeniero Carlos, o sea, si se toma una acción a la ligera, sin haber una documentación, lógicamente la empresa tiene derecho a hacer un recurso, ¿ya? Y ese recurso inclusive se le puede afectar a la entidad que haya tomado esa decisión. ¿Por qué? Porque si no está documentado, nosotros estamos en un país democrático y tenemos leyes y lógicamente tenemos protocolos que cumplir. Pero lo más importante es con esos, digamos, laboratorios que el IDEAN, hasta ahora va uno, que lo certificó en el mes de marzo de este año, que el IDEAN está certificando, pues lógicamente vamos a hacer convenios inmediatamente para empezar a caracterizar y a documentar cuáles son las incidencias de esas empresas en cuanto a olores. O sea, pero además de eso, no solamente las empresas que estamos legales, sino simplemente las instituciones también, como el tema de la PETAR, como el tema del Carrasco, empezar a medir también olores y el tema de los crematorios, todos esos temas que es un sistema que conforman el sistema del medio ambiente en el área metropolitana de Bucaramanga. Entonces, acciones inmediatas nos toca que tomar, o sea, con la nueva normatividad y hacer los convenios necesarios para atacar ese tema inmediatamente.
Yo creo que en resumen, esos son, digamos, como las acciones conjuntas, como decía el ingeniero Carlos, que estamos elaborando. A ver, ingeniero, y después vamos con Juan Carlos, que quiere... Una pregunta aquí para mi amigo Carlos. En el caso de los malos olores, ya sabemos pues que las aguas residuales son un componente. Según los datos que antes reportaba la CMB, los niveles de contaminación fecal de todas estas quebradas, y en Río de Oro y el Río Frío, se miden en millones. Ya no son quebradas, sino son sistemas de alcantarilla. El laboratorio que existía en La Esperanza, tengo entendido que se acabó a raíz de la inauguración del Santísimo Negocio. Entonces la pregunta para Carlos es, ¿qué va a pasar con ese laboratorio? ¿Dónde están esos equipos? Ya, correcto. A ver, muy buena la pregunta, muy buena la inquietud. Nosotros tenemos está en proceso de construcción un laboratorio. Nosotros tenemos tal vez el laboratorio más completo que había en esta ciudad a nivel de requerimientos en cuanto a que medía todos los parámetros necesarios para lo que es aguas residuales. Ese laboratorio lo estamos ya construyendo, se va a empezar ya la construcción en la planta de tratamiento de Río Frío. Entonces, en esa planta es un laboratorio muy moderno, con mejor tecnología, y estamos en ese proceso, más o menos esperamos tenerlo para abril del año entrante, el laboratorio. Mientras tanto, estamos trabajando con el laboratorio del CEIAN de la UIS, es un laboratorio que también está acreditado ante la IDEAN, y estamos haciendo eso hasta tanto podamos tener ya el laboratorio propio. Yo lo que quería era como retomar un poquito lo que dijo Víctor ahorita en cuanto a mirar en esas empresas legales, cuál es la incidencia que tiene, digamos, en la cantidad de olores ofensivos que se sienten en la ciudad. Porque es que aquí hay una cosa muy clara, esas empresas no se fundaron o no nacieron hace un año ni hace 6 meses, son empresas que tienen hace muchísimo tiempo. En el caso del Carrasco, pues es un relleno sanitario, un botadero a cielo abierto, pues en su momento que nació hace mucho tiempo, igual en el caso de la Petar. Y lo que uno percibe en la ciudad es que los olores ofensivos han aumentado y que incluso se han extendido a otras zonas del área metropolitana. Lo que quiere decir que es que estos actores que hemos mencionado aquí, que llevan años aquí en la ciudad generando presuntamente olores ofensivos, no serían los únicos. O sea, ¿qué es lo que ha cambiado, digamos, en los últimos meses para que en este momento los olores ofensivos estén aumentando? O sea, son condiciones climáticas, son condiciones de nuevas empresas, nuevos actores que estén llegando, empresas clandestinas. O sea, ¿cuál es la razón que está explicando este fenómeno que está sucediendo en la ciudad? A ver, yo diría que el cambio climático puede tener afectación. A ver, nosotros nos hemos puesto a pensar en eso también. Bueno, ¿qué ha cambiado? Obviamente, lo que tiene que ver con los pequeños aumentos de temperatura se han visto. El problema que se nos presentó a finales de marzo con el incremento de material particulado. Y un aspecto que nosotros estamos mirando con mucho detenimiento es una situación de construcción, ya está acabando, pero hubo una época como los últimos 5 años que se construyeron edificios de muy altos, o sea, son edificios de 22 pisos la mayoría. Entonces eso genera un obstáculo que en determinado momento bloquea lo que antes la corriente de aire en cierta forma sacaba esos olores o esos gases. Entonces el hecho de la forma como se desarrolló la ciudad es uno de los parámetros que hemos pensado al interior de la CMB que puede influir. En ese sentido nosotros sí quisiéramos, y es un proyecto que tenemos en mente dentro de la categoría de gestión de conocimiento que desarrollamos, generar modelamiento. Ya tenemos los instrumentos para inclusive trabajar conjuntamente con las universidades, con la UIS, con la Santo Tomás, con la Pontificia y con las universidades que manejan esos temas, para poder tener unas modelaciones de cómo el viento va de un lado para otro en la ciudad, mirar a ver cómo con esa modelación en determinado momento tenemos instrumentos para decirle a una empresa, bueno, usted tiene que mejorar todavía más porque usted está ubicado en un punto que debido a la rosa de los vientos está afectando a tal comunidad. Entonces queremos llegar a esos niveles. Eso ya sería, digamos, un proceso que lo queremos empezar desde ahora, que tenemos información, implicaría incrementar las estaciones climatológicas a nivel del área metropolitana, pero nos generaría un instrumento muy importante para la gestión ambiental que nos compete hacer. O sea, el caso ahí es modelamiento, Carlos, pero lo más importante es mirar la realidad, cómo se ha construido la ciudad.
O sea, la forma, digamos, tan desordenada que se construyó en el sentido de la densificación que se implementó fue una densificación brutal. O sea, yo creo que la ciudad no había crecido tanto como creció en los últimos 10, 15 años. Nunca había crecido así. Entonces, por eso es muy importante, Carlos, identificar qué porcentaje del 100% de olores ofensivos ocasiona cada sistema. Y sobre eso es lo que se debe actuar, ¿sí? Para realmente tener acciones que tengan, digamos, efectos sobre el medio ambiente de la ciudad. Nosotros no podemos seguir, digamos, sin parámetros. Entonces, por eso es que ya que la norma salió, que el IDEAN empezó a certificar laboratorios al respecto, que de olores ofensivos, pues lógicamente proceder a hacer convenios y a llenarlos de razones para implementar acciones que permitan, digamos, mejorar el sistema de olores ofensivos. Ingeniero, usted es una persona que ha trabajado este tema durante muchos años, lo estudia, publica sus columnas, hace academia. ¿Qué responsabilidad le cabe hoy a todas esas personas que de alguna manera han contribuido a que exista ese desorden, a que haya proliferado esas construcciones en donde hoy entre un apartamento uno saca la mano y toca al vecino, sí. En donde no hay un sitio a donde llevar uno a sus hijos o a que de pronto tengan más aire fresco? ¿Qué responsabilidad le cabe a toda esa gente que hoy se da látigo, ¿no? También, y critica mucho lo que está pasando? Sí, yo pienso que efectivamente es un problema de planificación. Es un problema de desorden en que vivimos en estas ciudades, porque no solamente el problema de los malos olores, como les decía, sino también de los gases tóxicos, ¿no? Que ya están afectando a mucha gente. Esta semana salió un informe del Observatorio de Salud, precisamente donde habla el tema de contaminación del aire y salud en Bucaramanga, ¿no? Entonces, y además tenemos problemas de ruidos, pero todo es fruto de ese desorden. A mí me parece, hombre, que deberíamos hacer un esfuerzo, efectivamente, y hacer un análisis de esa planificación caótica en que está metida esta ciudad. O sea, tenemos que sentarnos entre todos, no se trata aquí tampoco de responsabilizar al uno o al otro. Yo creo que entre todos podemos aportar algo, ¿no? La academia, las entidades, en fin. Porque efectivamente, actualmente Bucaramanga es una ciudad inviable, tal como yo la veo, es inviable. Es una ciudad que vamos a una situación cada vez más crítica, porque además todo ese hacinamiento en que estamos viviendo, eso también tiene efectos psicológicos sobre las personas. Sí, es que esas cosas ya se supone están inventadas, los controles, la manera de hacer que esos procedimientos se puedan hacer sin que afecten el medio ambiente. Bucaramanga no es la única ciudad que tiene cementerios con cremación, no es la única que tiene mataderos, que tiene un relleno sanitario. Entonces, es cuestión de hacer lo que ya está inventado, simplemente aplicar lo que hay. Y volviendo a uno de los temas que mencionaba alguno de los tuiteros, y que el ingeniero Azuero lo mencionaba también con respecto al botadero de basura El Carrasco. ¿Cuáles pueden ser las consecuencias de eso que usted nos mostraba? Esa foto donde ya no se está cubriendo la basura, simplemente se está tirando y nada más. Bueno, pues la consecuencia es que vamos a contaminar mucho más el medio ambiente, pero lo más importante es lo siguiente. Nosotros hace aproximadamente un mes hicimos una inspección sobre el dique y el depósito de material que se estaba implementando en ese botadero. Resulta que advertimos que ese dique estaba fallando. ¿Por qué? Porque se estaba sobrecargando de una forma en que sobrepasó el diseño para lo que estaba el dique, digamos, diseñado para soportar carga, y se sobrepasó. A los 2 meses, o sea, hace 8 días hicimos de nuevo una visita y lógicamente el dique falló. Entonces, yo creo que esto es demasiado importante porque estamos depositando material ya, pero porque tenemos una emergencia sanitaria, porque ese relleno ya fue sellado. ¿En qué año, Carlos? ¿En el 2000 qué? Lo han sellado varias veces. Sí, ya lo han sellado. O sea, ni se acuerda, Carlos, en qué año fue sellado. Pero lo más importante es lo siguiente. Esta es la tercera, estamos en la tercera. Sí, no, cuarta emergencia sanitaria. Cuarta emergencia sanitaria, y si vamos para la quinta, ya pues, eso es un peligro. Pero además de eso,
tenemos una posibilidad de darle una vía útil, porque es que nosotros estamos produciendo 1.000 toneladas diarias, que donde sellemos el carrasco, donde la depositamos, y yo creo que lo fundamental es entre los ciudadanos, entre la rama judicial, entre todos, buscar el sitio adecuado para el depósito de materiales. Y el depósito de materiales manejado con tecnología en el mundo se convierten en parques, en el mundo. Entonces, nosotros lo que tenemos que es tener un depósito adecuado, pero además de eso, no esperar a que nos llegue una emergencia sanitaria, que no tengamos dónde depositar, que colapse ese talud que construimos, que llegue a colapsar y nos quedemos sin depósito de material. Y la consecuencia es que se nos subiría la tarifa de 10 a 15 veces más. ¿Por qué? Porque tendríamos que ir a Cúcuta o a Medellín. Y eso sí nos reciben la basura. Entonces, hay que advertir eso, hay que socializar ese tema. El área metropolitana está haciendo reuniones continuas, tanto con los concejales de Bucaramanga, los alcaldes de Bucaramanga, Girón y Floridablanca, Piedecuesta, y también reuniones continuas con Procuraduría, Personería, todas las autoridades, para que esto se socialice de la debida forma. ¿Qué voluntad política ve usted en los actuales mandatarios? Que si bien tanto a estos como a los anteriores y anteriores les cabe una responsabilidad incluso penal. Bueno, yo lo que veo en los actuales mandatarios son, pues usted sabe la posición ya del ingeniero Rodolfo, que quiere tecnología para el tratamiento de residuos, pero en los demás mandatarios como Girón, Floridablanca y Piedecuesta son mandatarios jóvenes que les he visto como director del área una disponibilidad para tratar el tema. En este momento, por decir algo, estoy citado para esta semana por el mandatario de Floridablanca. Girón también ha asistido a todas las reuniones, y eso es demasiado importante, que son mandatarios que son abiertos a escuchar, y estamos simplemente llamando sobre todo al Consejo de Girón, diciéndole, oye, cambie el POT que nos permita hacer el dique natural y tener una posibilidad de depósito de 1 año y medio adicional al depósito que se piensa implementar, o sea, que se piensa rehabilitar. ¿Y qué tan lejos está la corporación, esa autoridad ambiental regional, de pronto también de aquello? Yo debo aclararle a la ciudadanía y a la audiencia que nos sigue ahorita que el doctor Martín Camilo se excusó porque tenía un examen médico inaplazable, pero está aquí también su mano derecha, una persona que también lleva muchísimos años trabajando con la corporación. ¿Qué tan lejos o qué tan cerca estamos de esas épocas en las que la CDMB propugnaba más por lo político que por lo que tenía que ver con lo ambiental? Ahí un exdirector envió un Twitter, ahí lo vimos. Bueno, nosotros tenemos, digamos, un esquema y un plan de acción muy técnicamente elaborado. Tenemos una fortaleza muy grande, digamos, desde el punto de vista de experiencia de funcionarios con muchos años. Tenemos unas ganas de mejorar tecnológicamente, de hacer cada vez mejor las cosas. Este tema, por ejemplo, que comentaba del Carrasco, a nosotros nos ha parecido, lo hemos advertido hace como casi 10 años, inclusive lo último que se hizo de ampliar ese dique que partió longitudinalmente el cauce de la quebrada del Carrasco para darle más capacidad, realmente me parece muy atrevido lo que se hizo, pero se hizo soportado en esas digamos, declaratorias de emergencia. Y nosotros pensamos que lo que es residuos y lo que es tratamiento de aguas residuales, mejoramiento de calidad de corrientes, nos parece prioridades. O sea, estamos enfocados mucho en eso, en poder tener unas corrientes limpias. En la parte de residuos, pues una competencia de los municipios y deseamos que se tome la mejor solución, porque realmente Bucaramanga se merece eso, se merece tener un manejo adecuado. En el Carrasco que puede ser un parque, como se ha propuesto y todo, me parece bien, pero hay que buscar esa solución y no dar más larga. Si la ciudad tiene que pagar un poquito más por el manejo de los residuos, pues toca pagarlo porque es un costo. Y lo mismo con las plantas de tratamiento, si toca pagar un poquito más, pero vamos a tener unos beneficios grandísimos. ¿Qué es lo que busca? La comunidad finalmente está dispuesta a un mayor sacrificio, digamos,
si ve las cosas que funcionan bien, pero lo que a la comunidad casi no le gusta es tener que pagar y ver que las cosas no se mejoran. Bueno, vamos a ir con los comentarios de nuestros usuarios de redes sociales. Melissa tiene más información para ir ya cerrando, concluyendo este debate, ¿por qué Bucaramanga huele feo? @William Sierra asegura falta de gestión en pleno siglo XXI y aún en esta ciudad circulan motos dos tiempos. Parece que esas motos andan con carbón. Por otro lado, Juan Lizarazo asegura por Rosa de Vientos en Bucaramanga se debe modificar POT y trasladar empresas solución provisional. Arciniegas Luna dice, ¿por qué no mencionan la aplicación de sanciones penales? En Facebook, Freddy Yesid González Durán comenta, el olor es como pollinaza o gallinaza. Otros dicen que huele a hueso quemado, pero entre el centro y el barrio San Francisco yo puedo atestiguar que identifico ese olor, el de pollinaza o gallinaza. Ahora, una alcantarilla por más fétida que esté no tiene por qué influenciar en toda la ciudad. Hay que verificar si se está creando galpones de gallinas o pollos muy cerca a la ciudad. Esta es la hora y la negligente CDMV no ha identificado de dónde proviene el olor y me atrevo a asegurar que no han colocado y realizado a través de máquinas de filtros de aire de la ciudad para saber cuál es la sustancia tóxica que hay en el aire. Sigo con usted. Bueno, esas son las opiniones de nuestros tuiteros, de las personas que nos siguen en Facebook. Vamos entonces ya a cerrar esta conversación, este diálogo que hemos tenido aquí durante esta hora de transmisión. Juan Carlos, Javier, yo voy a tratar de dar algunas conclusiones y ustedes me ayudan si estoy en lo correcto o no. Lo primero es que se identificaron las fuentes que emiten estos olores ofensivos. Se está haciendo un trabajo ya con las empresas emisoras de esos olores. Van a tener un periodo, me corrigen, de 60 o de 90 días. De 3 meses para entregar el PRIO. De 3 meses, exacto, para adecuarse a las normas. También se están emprendiendo acciones contra la ilegalidad, todos esos quemadores y emisores de fuentes de contaminación. Y hay una solicitud que hacen las autoridades ambientales, que la ciudadanía debe ayudar en ese sentido para que se mantenga esa acción y no decaiga. Lo otro que podemos rescatar de este debate es que la planta de tratamientos de aguas residuales de Río Frío, yo recuerdo que recibió una inyección económica para seguir esto mejorando, sin embargo se va a ampliar su capacidad. Hay una propuesta de recuperación del Río de Oro. Perfecto. Esa podría ser una noticia con la que podríamos nosotros salir mañana a comentar a la ciudadanía. La ciudad tiene un patrimonio ambiental que de alguna manera puede defender a sus habitantes. Usted hablaba algo entre Chimitá y Bucaramanga de la meseta, y los cerros orientales. Pero está lo grave, y lo grave es que el Carrasco, si no le ponemos atención, si no hay voluntad política, yo creo que vamos a pasar ya no de una emergencia ambiental en papel, que a cada rato ya viene y entonces todos los periodistas nos ponemos, ya viene la emergencia y vendemos esa noticia y al otro día, tranquilos, no pasó nada. Y va a ser real y eso va a traer unas grandes complicaciones para la ciudadanía. Creería yo que eso es lo más rescatable y lo último, lo que dijo aquí el colega Javier, por ahora nos toca seguir con el pañuelito y el tapabocas. No sé si ustedes quieren agregar algo. Agregar un poco, es una anécdota que le pasó a un compañero, a un colega, que, digamos, habla un poco de la magnitud del problema. Él estaba en otra ciudad, se había encontrado con otra persona y esa otra persona le preguntó, venga, ¿y usted de dónde viene? Le dije, no, yo vengo de Bucaramanga. Ah, ¿de Bucaramanga? ¿Usted viene de la ciudad que huele a feo? O sea, ya fuera de Bucaramanga, las personas están comenzando a identificar a Bucaramanga no como la ciudad bonita, la ciudad de los parques, ni la ciudad cordial, sino como la ciudad que huele feo en Colombia. Y eso tiene unas implicaciones muy grandes porque eso puede afectar el turismo, a la gente que viene aquí, la inversión, etcétera, etcétera. Y pues, yendo un poquito, digamos, al extremo, al escepticismo que hay, digamos, de parte de la ciudadanía, es que lo que se ha visto es que muchas de esas empresas que están siendo señaladas de que generan estos olores ofensivos, pues son empresas que que tienen un músculo financiero muy fuerte. Y una de las cosas que yo leía por ahí en unos ensayos que, pues ahí preparando un poquito aquí el foro, que hablaban a nivel nacional, decía que una de las dificultades que hay para controlar precisamente los olores ofensivos es, por un lado, los altos costos para poder hacer las mediciones y controlar eso, pero por otro lado también, digamos, el músculo financiero o la capacidad económica que tienen las empresas que podrían estar generando estos malos olores. Y eso genera, digamos, que una gran dificultad, digamos, a la hora de controlar eso. Uno, pues,
esperaría, digamos, que en el caso de Bucaramanga esto no se dé, que realmente esas empresas cumplan, digamos, con el compromiso que tuvieron en la reunión de ayer de reducir sus malos olores, pero de todos modos queda como ese escepticismo de la comunidad que sea, digamos, que de cierta forma justificada. Y hablamos ahorita del caso del Carrasco. Venimos hablando de que vamos a cancelar el relleno sanitario, a buscar otro relleno sanitario, y es algo que lleva años y años, y a pesar de que vienen ideas muy buenas de que vamos a hacer un proyecto en tal sitio o en tal otra región, y prometiendo, digamos, la solución, al final lo que termina sucediendo es que terminamos siempre en lo mismo, y entonces pasa lo que dice Javier, que la ciudadanía le toca cruzarse de brazos. Juan Carlos, no hay solución. Y yo creo que el tema del Carrasco da para hacer un gran debate, para sentar aquí, no ustedes, sino a los alcaldes, para que se comprometan, porque no puede ser que nosotros llevemos en mi ejercicio periodístico de más de 20 años, vengo escuchando eso, y siempre se aplaza, se aplaza, se aplaza. Señores, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Muchas gracias. Ingeniero Jairo. Gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación y muy interesante las conclusiones. Buenísimo. Mis colegas, muchísimas gracias, y a ustedes los esperamos para una próxima emisión de Debates UNAP en vivo. Este es un esfuerzo que estamos haciendo, una alianza entre otros medios de comunicación como La Silla Santander, como Caracol Radio, Vanguardia Liberal y los medios UNAP Radio, Periódico 15 y Soyautónomo.tv de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Que tengan un feliz día. Muchas gracias.